Hola. Hola, Buen profesor, día. buenos días. Buenos ¿Cómo días. está? Aquí estoy entonces. ¿Cómo vamos hoy? ¿Quiénes van? ¿Ya están los participantes de hoy? Ya. Bueno, jóvenes, pues adelante. Les quiero platicar. Al final platicamos un rato de la semana que viene, que es la última. Y Ajá. al término de la presentación, sí ya está lista. Hola compañeros, mi nombre es Lilia Álvarez Tostado y yo les voy a hablar junto con mi compañero Braulio del derecho económico como instrumento para mejorar la calidad de vida. Bien. El derecho económico es una disciplina que busca el bienestar del ser humano estableciendo principios encaminados a garantizar la calidad de la vida, que va desde el bienestar social hasta aspectos específicos que tienen que ver con el individuo o con un grupo determinado. La calidad de vida hace referencia a las siguientes áreas: el bienestar físico, el cual engloba la salud y seguridad física; el bienestar material, haciendo alusión a los ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc. El bienestar social, en cuanto a las relaciones personales, amistades, familia, comunidad; el desarrollo, en cuanto a la productividad, contribución y educación; y finalmente el bienestar emocional, que tiene que ver con el autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión y espiritualidad. La Organización de las Naciones Unidas estableció un indicador para poder medir la calidad de vida. Este es el Índice de Desarrollo Humano, creado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo objetivo es evaluar el grado de desarrollo de los países a partir de 3 variables: la esperanza de vida, la educación en todos sus niveles y el PIB. El régimen jurídico de los asentamientos humanos. El tránsito de la vida rural a la urbana, causado por el avance socioeconómico en el mundo, ha generado un acelerado proceso de urbanización. La mayoría de la población se asienta en centros urbanos, lo que hace necesario que se formulen políticas encaminadas a entender este fenómeno, así como los medios legislativos suficientes para su reglamentación. En México, este fenómeno no es la excepción. En la actualidad, la concentración de la población es predominantemente urbana: 77.8 millones de habitantes en ciudades, lo que representa el 72.3% del total nacional. Este proceso de urbanización implica altos costos económicos y sociales, insuficiencia de servicios básicos y una demanda no satisfecha de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda, generando la ocupación irregular de áreas no aptas, por ejemplo, aquellas que están destinadas para el desarrollo agrario y forestal y que se encuentran dentro de las ciudades, o bien aquellas que son áreas protegidas para conservar el medio ambiente, u otras que por ser inaccesibles significan un riesgo para habitarlas. Los asentamientos humanos que se ubican en estas áreas reciben la denominación de asentamientos humanos irregulares. El artículo 27 constitucional, párrafo tercero, establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objetivo o el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. La definición de asentamientos humanos. Un asentamiento es un lugar en donde se establece una persona o un grupo de personas. Elige este lugar con el ánimo de radicar de forma estable, para la cual tomará en cuenta la situación geográfica, el clima y las facilidades de acceso. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación. El artículo tercero contiene los lineamientos generales que se propone el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población para mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural en 18 fracciones. A muy grandes rasgos, las primeras 7 fracciones de este artículo tercero se refieren al desarrollo regional. Se introducen los términos de desarrollo sustentable y el de zonas metropolitanas.
La fracción octava determina específicamente la protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas. Las fracciones novena y quinceava comprenden diversos aspectos del desarrollo urbano, tales como la estructura urbana, la zonificación, el ambiente, el patrimonio cultural, la prevención de riesgos y contingencias ambientales, la propiedad inmobiliaria, el mercado de terrenos y el de la vivienda de interés social y popular, entre otros. La fracción 17 se refiere a la coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano. Y la fracción 18 establece la participación social en esta materia. Clasificación de los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos se clasifican por su tamaño, su actividad económica y su condición en urbanos y rurales. Un asentamiento rural es aquel que cuenta con una población de menos de 2.500 habitantes, cuya actividad económica preponderante son las labores del campo. El asentamiento urbano es aquel que tiene una población de más de 2.500 habitantes, en donde la actividad económica preponderante es industrial. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016. El ordenamiento en cita tiene por objeto establecer normas básicas e instrumentos de gestión generales para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, bajo esquemas de estricto respeto a los derechos humanos, haciendo énfasis en la obligación que tiene el Estado de garantizar el respeto de estos. Asimismo, para la planeación, ordenación y regulación de asentamientos humanos en el territorio nacional, establece la concurrencia de la Federación, los municipios y las demarcaciones territoriales. Fija los criterios para que en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva coordinación, congruencia y participación. Define los principios para determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinados de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros de población. Propiciará mecanismos también que permitan la participación ciudadana, en particular de las mujeres y jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. Espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. Problemas de vivienda y bienestar. En México se establece el derecho a la vivienda en el artículo 123A, fracción 12 en la Constitución. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de construir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. El artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso F de la Constitución, establece que se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de construir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que se adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su ley y en las que corresponda. La forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. Previsiones constitucionales dan origen a: artículo 123, apartado A, al Fondo Nacional de las Viviendas para los Trabajadores, Infonavit, y el artículo 123, apartado B,
el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE. Vivienda. El artículo 4 de la Constitución establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. La definición de vivienda es el espacio físico elegido para habitar y desarrollar la vida personal. También es la casa en la que se incorporan todos los elementos necesarios para satisfacer tanto necesidades materiales de abrigo y de protección, como de estética, comodidad, que permitan disfrutar de un lugar protector y estable que proporcione bienestar y satisfacción. Órganos de gestión. Corresponde al Estado garantizar el derecho a la vivienda mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. La SEDATU tiene facultad en la materia y se prevé en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 41, fracción primera, inciso C y D, que establecen lo siguiente. 1. Impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación política que armonice el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto a la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y servicios. Y 2. La planeación habitacional y desarrollo de vivienda. La Secretaría de Desarrollo Social es otra dependencia de la Administración Pública, facultada en esta materia. El artículo 32 establece lo siguiente. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las zonas rurales, así como los colonos de las zonas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población con la intervención de las dependencias, las entidades de la Administración Pública Federal correspondiente y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado. Órganos de gestión. Son los encargados de la ejecución de programas de vivienda dirigidos a los distintos sectores de la población, el Infonavit, FOBISTE y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitantes Populares, FONAPO, el cual es un órgano del Estado que se encarga de la ejecución de programas para un sector de la población con bajos recursos. En cuanto a los órganos de gestión, no, perdón, ya terminé, Braulio. Y Georgie regresa a los órganos de gestión, por favor. Buenos días, yo soy Braulio y voy a... la siguiente. Voy a continuar con la exposición. Bueno, también tenemos los órganos de gestión, que son los encargados de la ejecución de programas de vivienda dirigidos a los distintos sectores de la población. Entre ellos podemos encontrar un claro ejemplo: el Infonavit, el FOBISTE y el Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitantes Populares, el FONJAPO. Este es el encargado, es el órgano del Estado que se encarga de la ejecución de programas para un sector de la población con bajos ingresos. Siguiente, por favor. Como siguiente tenemos la Ley de Vivienda, que esta fue publicada el 27 de junio de 2006. Es reglamentada del artículo 4 constitucional, párrafo séptimo, que tiene por objeto establecer y regular las políticas nacionales, los programas, instrumentos y apoyos para que toda la familia pueda disfrutar la vivienda digna y decorosa. Siguiente. También hay órganos de gestión en la Ciudad de México, y estos están previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que a su vez define las atribuciones de la Secretaría de Desarrollos Urbanos y Vivienda, que tendrá, entre otras facultades, la de formar, promover, coordinar y gestionar y ejecutar los programas de vivienda.
Entre estos órganos podemos encontrar el INVI, que fue creado con el objeto de atender la necesidad de vivienda de la población residente en la Ciudad de México, más que nada en el sector con bajos recursos económicos, a través de otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Siguiente. A su vez, con estas previsiones surgieron los derechos del consumidor, que a su vez son el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones que tienen recíprocamente el consumidor y el proveedor. Estos derechos son reconocidos a partir de la mitad del siglo XX. Antes de esta época, los derechos derivaban de contratos de naturaleza civil y mercantil, que estaban basados en la autonomía de la voluntad, donde los consumidores estaban en una situación de desventaja ante los proveedores, pues estos tenían la mayor información respecto a los productos en materia del contrato. Como disposiciones, la primera mitad del siglo XX se suscitaban los primeros movimientos de los consumidores que reclamaban nuevas regulaciones sobre cuestiones específicas, como, como se preveía en el anterior punto respecto a esta desventaja. Esos movimientos eventualmente comenzaron a surgir en Estados Unidos y más adelante, posteriormente se extenderían hasta Europa, donde a raíz de varios procedimientos surgirían medios para la protección del consumidor. Como ejemplo de ello podemos recalcar revistas, artículos, transmisiones radiofónicas y televisivas dedicadas a la información y educación de los consumidores, así como órganos de tutela de sus intereses en Francia, Inglaterra, Suecia y Holanda. El derecho de consumidor surge de las principales medidas tomadas para proteger la salud de los consumidores, especialmente en lo que se refiere a sus necesidades básicas, como alimentación, medicamentos, etc. En 1893, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Su celebración se conmemora en el discurso que el presidente estadounidense John F. Kennedy pronunció el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de su país, en donde por primera vez el consumidor fue considerado un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Siguiente. Siguiente, esa ya la toqué. Ajá. Bueno, teniendo todos estos hechos, debemos de recalcar una definición sobre el consumidor, que se podría definir como la persona que finalmente hace uso o gasta de los bienes y servicios que produce la economía de un país. El consumidor es a su vez también el individuo que mediante su dinero compra bienes y servicios que utiliza para la satisfacción de sus necesidades. La Ley Federal de Protección del Consumidor define al consumidor en su artículo segundo, fracción primera, como la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios, y se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en proceso de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. Este mismo artículo establece el supuesto para que la persona moral sea considerada como consumidor, el cual consiste en acreditarse como microempresa o microindustria en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley General para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Sí, ya terminé. Siguiente. Ahora, teniendo un supuesto en que sin consumidores y proveedores no existiría la relación del mercado, pues esta se tiene prevista en la Ley Federal de Protección del Consumidor, que del mismo modo define una definición sobre el proveedor en su artículo segundo, fracción segunda, que se le atribuye como a la persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente obedece, distribuye, vende, arrinda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Siguiente.
como estamos viendo, surgieron una serie de consideraciones respecto al consumidor para tener un ímpetu, cuestionamiento en protección de sus derechos. Y es a raíz por lo que nace la Ley Federal de Protección al Consumidor, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. Su objeto fue promover, proteger los derechos y la cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica de relaciones entre proveedores y consumidores. También define los conceptos de consumidor y proveedor. Prevé las facultades de la Secretaría de Economía como autoridad de la Administración Pública Federal encargada en esta materia, describiendo de entre sus facultades lo de definir las políticas de protección al consumidor, adaptando medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y crecimiento económico del país. También para expedir normas oficiales mexicanas. Establece la existencia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Su función es de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, procurando la equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre proveedores y consumidores. Siguiente. En su contenido se describen disposiciones generales, autoridades, información y publicidad y promociones y ofertas de las ventas a domicilio, medidas o indirectas de los servicios, de las operaciones de crédito, al igual que de las operaciones con inmuebles, de los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de las garantías de la vigilancia y verificación de procedimientos conciliatorios, procedimientos arbitrales, sanciones y recursos administrativos. La Procuraduría Federal del Consumidor, o mejor conocida como Profeco, es la autoridad que se encarga de cuidar y valorar los derechos del consumidor en nuestro país. Siguiente. La protección jurídica del consumidor. A partir del reconocimiento de los derechos del consumidor, son necesarios los instrumentos jurídicos a fin de garantizar su protección, la cual se prevé en la Constitución mexicana en su artículo 28, párrafos segundo y tercero, en los cuales se establecen tres elementos: evitar las prácticas monopólicas, el control de precios y, por supuesto, proporcionar la organización de los consumidores para la protección de sus derechos. La protección no solo queda establecida en el marco jurídico constitucional del Estado, sino que fue necesario crear un instrumento para que esta protección sea de aplicación directa en el grupo social que tutela sus derechos. La Ley Federal de Protección del Consumidor, Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Profeco, para definir la forma en que funcionaría, se publicó el reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. Existen otros instrumentos jurídicos que tienen relevancia en la protección jurídica de los derechos del consumidor, como la Ley sobre Celebración de Tratados, la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento, la Ley de Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley de Telecomunicaciones y Radiofusión, Código Penal Federal y normas oficiales mexicanas. Siguiente. Algunos derechos básicos del consumidor son: número 1, el derecho a la información, que toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podemos elegir sabiendo qué compramos. Como segundo punto tenemos el derecho a la educación, que esta nos permite recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarse con familiares o vecinos para aprender a consumir de manera más inteligente. El derecho a elegir. Al decidirnos por un producto, nadie puede presionarnos, condicionarnos a la venta o exigirnos pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato. El derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso recomendado de los productos. Como quinto punto tenemos el derecho a no ser discriminados. Al comprar un producto,
o contratar un servicio, no pueden negarnos ni discriminarnos o tratarnos mal por nuestro sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, etc. Como sexto punto tenemos el derecho a la compensación, que establece el supuesto si un proveedor nos vende un producto de mala calidad que no cumple con las normas, tenemos el derecho a que nos reponga o nos devuelva nuestro dinero, así como una bonificación no menor al 20% del precio pagado. También nos deberá bonificar cuando nos preste un servicio de forma indeficiente o que no nos proporcione, y tenemos derecho a que nos indemnice por los daños y perjuicios que nos haya ocasionado. Como último punto, tenemos el derecho a la protección que prevé que podamos ser defendidos por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes. También organizarnos con otros consumidores para defender nuestros intereses comunes. Siguiente. Las Naciones Unidas establecieron una serie de directrices para la protección del consumidor. Entre estas tienen los objetivos siguientes. Inciso A, ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores. Inciso B, facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las necesidades y los deseos de los consumidores. Inciso C, instar a quienes se procuran de la producción de bienes y servicios y de su distribución a que adopten estrictas normas éticas de conducta. Inciso D, ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de las empresas que perjudiquen a los consumidores. Inciso E, facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor. Inciso F, fomentar la cooperación internacional en la esfera de protección del consumidor. Inciso G, promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los consumidores una mayor selección a precios más bajos. Inciso H, promover el consumo sostenible. También surgió una organización de consumidores que esta principalmente se integra por la adquisición de bienes determinados y indeterminados. Generalmente consiste en muebles o inmuebles. Esta organización tendrá su apoyo a partir de las aportaciones que realicen sus integrantes, conocidas también como Sistema de Comercialización controlada por la Ley Federal de Protección del Consumidor en el artículo 63, que define el sistema de comercialización como la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero. Únicamente podrán operar para efectos de adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles o inmuebles destinados a la habitación o a su uso como locales comerciales, y solo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría de Economía. Los sistemas de comercialización tienen dos plazos de vigencia, de acuerdo con la naturaleza de los bienes que se van a adquirir. 5 años para bienes muebles y 15 años para bienes inmuebles. Siguiente. Y como había mencionado en puntos anteriores, existe una educación de consumo. La educación en esta área debe establecerse a partir de un consumo racional de acuerdo con las necesidades y capacidad adquisitiva. Las directrices que ya mencioné de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor establece, en resumidas cuentas, que en la educación del consumidor deberán considerarse las repercusiones sociales, económicas y ambientales que tienen sus elecciones respecto de los productos que está adquiriendo. Y para terminar la presentación, la Comunidad Europea ha propuesto que la educación del consumidor se inicie en un ciclo primario en el que se informe acerca de los aspectos fundamentales siguientes: el funcionamiento de las fuerzas del mercado, la función del consumidor en la economía, la concientización de los problemas del medio ambiente, la reflexión sobre la publicidad, precaución y cuidado ante los medios de comunicación y el empleo de tiempo libre. Con esto culmino mi participación. ¿Es todo? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, a ver, Claudio, quería yo hacerte dos preguntas. ¿Por qué no pusiste cuándo se crea o quién creó el derecho al consumidor?
Te voy a dar una base para que te acerques a la persona. Es un presidente de Estados Unidos que gobernó Estados Unidos en los 60s. ¿Quién será? A ver, dime. O tú, Lilia. John F. Kennedy, ¿no? John F. Kennedy, ¿no? Muy bien. Él es el que crea el derecho al consumidor que no existía. Ajá. Pero todo esto que acaban de materializar ustedes casualmente hoy, salió que hay 650 viviendas en el país en desuso porque en el momento que se construyeron, tanto la ley de asentamientos humanos que no operaba en el momento, como la ley del consumidor tampoco ha podido ni ponerse de acuerdo quién se merece o quién debe de cobrar. En el caso del consumidor, no me gustó la casa, no está en el lugar donde yo quería, no quiero. Y en el caso de las empresas constructoras que dicen yo no tengo el dinero, que me construir las casas. Entonces no hay un déficit, hay un superávit de 650 habitaciones, casas habitación en el país que por errores en la ley de asentamientos humanos de la SEDATU, por errores desde que se creó en la Constitución, como lo vimos, ahorita con todos los mecanismos que tenemos, como es el consumidor, como es el consumidor, como no hemos logrado que esa gran masa de gentes que están molestas por el servicio que se les dio con las casas y al mismo tiempo están molestas con las autoridades porque no resuelven. O sea que hay un nudo muy fuerte ahí de consumidores, como de fabricantes, como de todo. Y esto es un tema muy delicado aquí en México. Hoy apareció ese dato casualmente, fíjate, lo estaba yo viendo en un resumen que me llega en la mañana de que estaban diciendo que había 650,000 viviendas que no se podían utilizar porque pues, el dueño ya no estaba ahí. A su vez, la constructora ya no estaba ahí, pero de todos modos la ley le impedía al gobierno disponer de la vivienda.